Hola chicas, bienvenidas a otro Thyroid Talk. Hoy estamos aquí con la nutricionista Gabriela Ferrando. Ella es especialista en salud hormonal, digestiva e inmunológica de la mujer. Gracias Gaby por estar aquí hoy con nosotras. Estamos súper emocionadas de tenerte. Gracias, chicas. Emocionada yo de este espacio y de compartir muchísimas cosas. Bueno, vamos a empezar con algo que hablamos el otro día, Eli y yo, en un live y que realmente no tenemos tanta información o conocimiento y es sobre los ciclos de la mujer. Me encantaría que nos expliques, porque ahora siento que hay mucha información sobre esto que antes no se escuchaba tanto, sobre que el ciclo se divide en cuatro fases realmente. ¿Cómo es esto? Explícanos porque estamos confundidas. Sí, nena. Pasa que, a diferencia de los hombres, ¿verdad? Las mujeres tenemos dos tipos de relojes internos. El hombre tiene el reloj típico de 24 horas que responde a sale el sol, yo me despierto, se va el sol, sale la luna y yo me acuesto a dormir y son exactamente Y como ya. iguales 24 horas del día, todos los días del mes. Nosotros somos un poco más complejas que eso porque tenemos el reloj de 24 horas de los hombres, pero encima tenemos este otro reloj que se le llama reloj infradiano o ritmo infradiano, que es el de 28 días aproximadamente, que es el que corresponde a nuestras cuatro fases del ciclo menstrual. Este reloj infradiano se divide en estas cuatro fases, que se divide fase menstrual, folicular, ovulatoria y la fase lútea, ¿cierto? Entonces la realidad es que cada una de las fases tiene unas necesidades metabólicas, unas necesidades fisiológicas, unas necesidades emocionales incluso distintas en cada fase por las fluctuaciones y el baile hormonal que hay. Entonces, ¿qué pasa en cada fase? ¿Sí? La fase menstrual vendría siendo como el día uno del ciclo, ¿no? Digamos que un ciclo promedio puede durar entre 20 28 días, digamos el promedio, pero es normal que los ciclos sean distintos entre nosotras cuatro, nosotras tres que digo, que vayan de 21 a 35 días cada ciclo aproximadamente, ¿ok? Perfecto. En ese orden de ideas hay varias variaciones. Hablemos de cuánto puede durar aproximadamente cada una de las fases, teniendo en cuenta que el ciclo puede variar, ¿no? La fase menstrual puede durar entre 1 a 5 días, que es el día uno de inicio del ciclo cuando vemos periodo, ¿verdad? Cuando viene la menstruación. ¿Qué pasa aquí? El endometrio se desgarra, que esa es la sangre. La pared del útero desgarrándose, ese es el periodo como tal menstrual. Y aquí lo que sucede es que a nivel de hormonas, nuestras hormonas están en su punto más bajo. La progesterona está mínima, el estrógeno está mínimo, la testosterona está mínima, ¿no? O sea, aquí Por estamos eso no como en tenemos una... energía. Correcto, tal cual. Por eso estamos como bajitas, bajitas. A veces necesitamos como... Eso es una energía disponible más de reconexión, de descanso y de recuperación, ¿sí? Posteriormente a la fase menstrual viene la fase folicular, que tiene una duración de entre 6 a 13 días luego de la fase menstrual. Y aquí ya empiezan las cosas a nivel de la energía a mejorar, ¿no? ¿Por qué? Porque la protagonista aquí empieza a ser los estrógenos. Los estrógenos empiezan a aumentarse y también empieza a brindar protagonismo a la hormona folículo estimulante, que es esta hormona que la produce la hipófisis, ¿no? ¿Para qué? Para empezar a madurar esos folículos ováricos que están dentro, ¿no? Que al final, cada ciclo, nuestros ovarios lo que hacen es madurar entre 15 a 20 folículos, que solamente uno va a ser el dominante y va a ocurrir en la ovulación, ¿no? Pero entonces en esta fase folicular empiezan esos folículos que hospedan el óvulo internamente a irse madurando en el conjunto de que va produciéndose el estrógeno, ¿no? Ahí nos vamos sintiendo con más energía, mejor estado de anímico, nos sentimos más vitales, con más ganas de conversar, de salir, de socializar, ¿cierto? Eso me está pasando en estos momentos. Te lo juro que ayer, disculpa que te interrumpa, estaba con mi esposo y estoy saliendo de mi menstruación, ¿no? Y entonces me pegó demasiado, estaba demasiado amargada, o sea, no tenía energía, me dieron cólicos, todo esto. Y ayer fue como que me siento una persona nueva, o sea, siento un nuevo día, siento una nueva Eso me vida, encanta. estoy de buen humor, como que sentí demasiado la diferencia hormonal entre hace 4 días y hoy o ayer.
¿Y no te parece, y Gabriel, y tú nos vas a ayudar bueno, confirmar o desmentir esto, pero a mí me parece incluso que esa es la etapa donde uno se pone, empieza a ver a la pareja hasta más bonitico, ¿no? Que me parece que hay estudios que dicen eso también, como para ese Sí. momento de procrear. Sí, es legit porque en esa fase ovulatoria es verdad que los estrógenos son los principales protagonistas, pero también empieza a haber mayor cantidad de testosterona. Entonces tenemos mayor líbido, tenemos es como que el momento de la ovulación es el momento de procrear, de Correcto. reconectar, ¿sabes? ¿No? Y es verídico que te miras al espejo y es como que no entiendo qué pasó, pero me siento la persona más bella y Un espectacular del glow up. mundo. Un glow up que nació de la noche a la mañana y esos son los estrógenos en su justa medida en esta fase pues ovulatoria, ¿no? Que es la siguiente fase que vendría luego de la folicular. El tema es que la fase ovulatoria lastimosamente dura solamente 2 días, como 48 horas, que es cuando estamos en nuestro peak. Entonces Sí. aquí como los estrógenos están en su punto máximo, te sientes glowy, con mucha energía, que quieres hacer todos los ejercicios intensos, quieres hacer planes Oh, sociales, invitar a todo el mundo, socializar. Y este es como un momento espectacular para tú, que si tienes una idea, presentar ese proyecto a una persona porque tienes tus habilidades comunicativas y cognitivas en su peak también, entonces conectarás ideas y proyectos de forma muy fácil, ¿no? Gaby, sorry que te interrumpa, pero es que acabas de decir algo que es demasiado clave, el tema cognitivo. Yo siento Ujú. eso porque yo he estado traqueando poco a poco cómo me he sentido durante las distintas fases, también para aprender un poco qué necesita mi cuerpo en cuanto a comida o cómo me puedo yo alinear, o sea, cómo puedo alinear mis actividades a esas fases. Y a veces Ujú. me pasa un montón que yo tengo etapas en donde tengo como un poquito de brain fog y a veces yo pienso y digo como que bueno, puede ser que me está dando, pues es un síntoma de problemas de De la tiroides tiroides o también. hipotiroidismo. Entonces yo a veces digo, bueno, a lo mejor estoy un poco así porque a lo mejor, no sé, no me he estado comiendo muy bien y entonces eso me da como un flare-up en los síntomas, pero también puede ser muy cierto que exista esa etapa en la menstruación en la que no estás enfocada 100% o no enfocada, sino como que cuesta un poco más. Esa sería la etapa cuando tienes la menstruación. ¿O qué pasa Cuando definitivamente cuando tenemos la menstruación? ¿Hay algún cambio o no? el brain fog o la neblina mental se puede asociar más a la fase lútea, que Ah, viene ok. previa a la menstruación y después de la fase ovulatoria. Pasamos por la menstruación, la Mm. folicular, la ovulatoria y luego viene la fase lútea, que es la que yo estoy transitando, aunque no lo crean, aquí estoy transitando mi fase lútea. La fase lútea, ¿qué sucede? Que tiene, es la que más dura, ¿sí? Puede durar, a ver, casi 2 semanas, ¿no? Y la fase Wow. lútea tiene como dos fases, ¿no? La primera semana, tú todavía tienes los efectos de esa fase ovulatoria, todavía los estrógenos están un poco elevados, por lo que todavía te sientes con energía vital, con las capacidades cognitivas más a tope. Pero Ok. ya cuando tú empiezas a transitar la segunda semana de esa fase lútea, ya empieza a cambiar. Los estrógenos empiezan a reducirse nuevamente y la progesterona empieza a subir un poco, porque la progesterona vela como esta hormona de la tranquilidad, de la calma, de la relajación y es necesaria para terminar de crecer el endometrio en caso de que haya una fecundación, ¿verdad? Mm. El óvulo que salió se queda allí, si viene un espermatozoide y hay implantación y hay fecundación, la progesterona hace eso posible, ¿no? Entonces, en la segunda fase, cuando si no hay un embarazo, no hay fecundación, ¿qué dice la progesterona? Bueno, ya yo no tengo nada que hacer aquí, empiezo a bajar, siguen los estrógenos bajando en conjunto con la progesterona hasta llegar como cada vez a su punto mínimo. Entonces, en ese periodo de la segunda fase donde las hormonas empiezan a reducir, ahí hay cambios en mis niveles de energía, me siento como menos estable anímicamente, con más ansiedad para comer, ¿verdad? Con más hambre, Oh porque my God. acuérdate que Sí. los estrógenos son esta hormona, es como tu amiga, la rumbera, la activa, la que le gusta salir, la energética, y progesterona es tu amiga de Netflix and chill. Entonces, digamos que al no tener estrógenos, tu cuerpo también deja de producir en la misma intensidad serotonina, dopamina, endorfinas, porque los estrógenos son necesarios para eso. Y en ausencia de estos neurotransmisores del estado de ánimo, la neblina mental es muy común que pueda venir.
se va, que te sientas como más foggy, con incapacidad para concentrarte, pero por O sea, supuesto que sí literal se para mí, puede. y disculpa que te interrumpa, para mí esa es la peor semana de mi ciclo antes de que me venga la regla. O sea, eso es Sí, donde más, donde peor me siento y a veces no lo entendía y me da risa porque obviamente en pareja con mi esposo me dice, oye, pero es que contigo uno no pega una, ¿vale? La semana antes de la regla, la semana de la regla, la semana de ovulación, o sea, es como que, hello. Como, claro. Sí, y Pero tengo eso una también, pregunta. Ah, perdón, Ravi. Ajá. como que eso también puede ser un, digamos que un checkmark que tienes que hacer, un pequeño evaluación de posibles red flags, porque al final uno ve las fases como muy independientes, pero no, sí, al final cómo tú te sientes en tu fase menstrual, si tú tienes cólicos muy dolorosos, abundantes, mucha neblina mental, hay que parar y decir, ok, cómo yo estuve en totalmente. mis otras fases, cómo las cuidé, que me imagino que hablaremos de eso también sobre cómo cuidar cada una de esas fases, porque lo que tú sientes en esa Sí. fase menstrual es el resultado de cómo tú vienes llevando todas tus fases en el transcurso del mes, ¿no? No lo que haces allí. Eso me Claro, encanta. eso te quería preguntar justamente, como que he visto un montón y tú hablas un montón en tus redes sobre la alimentación, porque tú eres nutricionista para cada fase del ciclo. Y me Ujú. encantaría saber, o sea, cómo tenemos que comer en cada una de las fases del ciclo y si realmente ves una diferencia, porque me imagino que tú lo practicas y lo haces, si realmente ves una diferencia en cómo te sientes comiendo los alimentos necesarios para suplementarte en cada una de esas fases. Sí, eso es lo que se vendría llamando, que no es una tendencia, más que una tendencia, una moda, realmente es alimentarte según tu biología, ¿no? O sea, es decir, vale, cada una de mis fases requiere un baile hormonal distinto y unos nutrientes que van a producir esas hormonas y van a apoyar, ¿no? Entonces, sí, yo lo utilizo como estrategia y lo voy rotando, ¿no? Para sentirme con más energía, más concentración, más vital y también para prevenir el PMS, los síntomas premenstruales, ¿no? Por eso uno lo tiene que ir aplicando en el transcurso de todas las fases. Entonces, una forma de verlo, de entender cómo comer, es nuevamente entendiendo la primera parte de lo que hablamos, qué es lo que pasa en cada una de esas fases, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la fase menstrual hay sangrado, perdemos sangre, ¿verdad? Hay mayor inflamación por ese periodo porque se está desgarrando el endometrio. Es un proceso que puede ser un poco doloroso, tiene que ser un cólico controlable, pero puede pasar porque hay un desgarramiento, hay inflamación y hay pérdida de sangre. La alimentación entonces va a ir a favor de qué? De apoyar a tu cuerpo a recuperar todos esos nutrientes que se pierden y a descansar. Entonces, la alimentación, dar alimentos que sean fuente de hierro y fuente de zinc que se pierden por medio de la sangre, las carnes rojas, las vísceras, las terneras, las semillas, las ostras que tienen hierro, tienen zinc. También, por ejemplo, promover e incentivar el consumo de alimentos antiinflamatorios porque ya estamos experimentando cierto nivel inflamatorio allí. Omega 3 que lo conseguimos tanto en suplementos como en pescados azules, salmón, trucha, caballa, arenque, sardinas, ¿no? Como potenciar su consumo en esta fase para eso. Pero también está la cúrcuma biológica, ¿no? Que también tiene potencial antiinflamatorio y el jengibre. Entonces, aquí tú dices, vale, tiene sentido, pierdo sangre, tengo que reponer. Como que todo este enfoque es muy desde la medicina tradicional china, pero tiene muchísimo sentido de ver. Y también verlo, las necesidades sobre lo que está pasando internamente en el cuerpo, como comparándolo como si fueran estaciones del año. Dicen que la Eso me menstruación es encanta. el invierno Ok, interno, como que te enfría. Entonces tú tienes que propiciar el calor. Por eso cuando tienes cólicos, ¿qué te dicen? Ponte calor, ok. porque estás muy frío, O porque tómate tu un té. útero está frío, o tómate un té calentito. ¿Por qué? Porque según la medicina tradicional china, ese dolor va asociado a un enfriamiento en el útero. Entonces aquí se recomienda Mm. calorcito, comidas tipo comfort food, calditos, sopas, guisitos, cosas calientes, ¿verdad? No tan crudas en la fase menstrual. Ya viene la folicular, que ya cambia aquí la cuestión, ¿no? Ya sabemos que necesitamos, es más bien apoyar el cuerpo a producir esos folículos ováricos que van a dar lugar a la ovulación. Entonces aquí necesitamos proteínas de buena calidad,
todas las proteínas animales, ¿verdad? Pollo, huevos, pescados. Aquí ya, como no es un invierno, sino ya es como una primavera interna, ¿verdad? Ya podemos hacer más uso de vegetales crudos, ensaladas frías, cereales integrales, granos de todo tipo, que van a hacer uso de la fibra y de estos carbohidratos ricos nuevamente en fibra para dar energía a ese folículo de crear ese óvulo. O sea, aquí, nuevamente, crudos, fibra, antioxidantes también, fermentos, porque ya tú tienes que ir preparando desde tu fase folicular lo que va a pasar en la fase ovulatoria. Entonces, desde la fase folicular tú empiezas a cuidar ese intestino con esa fibra que les comento y también con fuentes de probiótico. El kimchi, el chucrut, la kombucha. O sea, aquí ya tú vas como preparando esa energía del folículo y preparándolo para también la fase ovulatoria que viene después, Ovulatoria. ¿no? ¿Esto ya lo habían escuchado un poco o es nuevo lo que... Sí, o sea, lo he escuchado, pero realmente como que si me pones a explicarlo no lo sabía explicar. Simplemente había leído por encima o de repente Sí. en tus videos o en otras cosas que me salen en redes, pero no así como este masterclass que nos estás dando sobre Ujú. este tema. Aparte que lo explicas buenísimo, porque uno se puede Demasiado. imaginar y luego de que termines de explicar la fase, te hago una pregunta en cuanto a la practicabilidad, pero la manera en que lo explicas hace que uno entienda muchísimo más fácil, que lo puedas como hasta visualizar. Exacto. Sí, Sí. porque es en torno a lo que pasa en tu cuerpo, ¿sabes? Y por Ujú. eso uno tiene que capacitar a las que cada vez seamos más las que conozcamos qué pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Correcto. Entonces, siguiendo con el tema de las fases, viene la fase ya ovulatoria, que aquí lo que pasa, se recuerdan que hay un pico de Sí. estrógeno, pico de testosterona, y yo, ¿qué quiero en esta fase? Pues apoyar a mi cuerpo para que no haya un exceso de estrógeno, porque Ujú. el síntoma premenstrual que ocurre en la fase lútea y en la fase menstrual va a ser el resultado de que también yo maneje los estrógenos en el resto de las fases. Y si este estrógeno que yo produzco en mi fase ovulatoria que queda en exceso, esto va a intensificar mis síntomas premenstruales. Entonces yo quiero darle a mi cuerpo esos alimentos que van a ayudar a mi hígado, lo van a apoyar a desintoxicar el exceso de estrógenos en mi cuerpo, como pueden ser los vegetales crucíferos, brócoli, coliflor, cale, repollo, coles de Bruselas, ¿no? Aquí también entra a jugar lo que son todas, el zinc, la vitamina B6, la vitamina B6, la vitamina E, que lo puedes dar también en formato de suplementación o en semillas, frutos secos y nueces, que son esenciales tanto para que se dé la ovulación, para apoyarla, como para empezar con la producción de progesterona de la siguiente fase, que es súper necesaria, ¿no? Entonces, queremos evitar que haya una acumulación de estrógenos aquí y con estos vegetales crucíferos, con estas vitaminas, con todo es lo que vamos a poder lograr. Luego viene la fase lútea, que es como la más retadora, diría yo, ¿no? ¿Ustedes tienen síntomas en la fase lútea? Yo sé que Eli sí. ¿Y tú, nena? Sí, sí, yo también, definitivamente. Sí. A Sí, veces, sí, pero sí, sí, fíjate lo que sí. tú dijiste es muy importante y es súper cierto, que Ajá. dependiendo de cómo tú tratas el resto del ciclo, te va a venir esa fase, disculpen, es que la voz, hoy No, la vale, tengo te escucho fatal. perfecto. Te va Ajá. a venir esa fase de menstruación, qué tan fuerte o qué no. Em, a mí antes, te estoy hablando de hace años, la menstruación me venía con unos dolores insoportables. O sea, yo podía durar 3 días seguidos tomando pastillas, con un cansancio, con fatiga, demasiado acné también. O sea, era una cosa como que me hubiesen bateado, o sea, me tumbaban. Pero Ok. luego yo me vi obligada a cambiar un poco la alimentación por todo el tema de lo de mi pérdida y lo de la tiroides y esto y aquello. Y sí me di cuenta que es que muchos de esos síntomas empezaron a irse, empezaron a irse, empezaron a irse. Había algunos meses que me venía mal, otros meses que me venía bien y yo como que no entiendo. Entonces por eso fue que empecé a investigar un poco y en estos días me acuerdo que compartí en TikTok como que estoy tomándome un jugo verde. Un Es jugo como que, verde. sí, escucha, yo como que una semana antes
de tomarme la menstruación y es lo único que he cambiado y ya no me duele el vientre y no entiendo por qué le decía yo. Porque Bueno, claro, puede ser que te está suplementando bien claro, pero es esa que claro, fase. cuando ves lo que yo le echo a ese jugo verde, le echo, mira, le echo celery, le echo jengibre, que ella lo mencionó en este momento, Ajá. le echo manzana verde, Antiinflamatorio. le echo espinaca, le echo celery, o sea, le echo a veces hasta shots de aloe vera, que la aloe vera ayuda mucho con los anticuerpos de la tiroides. Entonces, eso es un super juice y me lo estaba tomando casi que todos los días, pero esto es mucho antes de que me viniera la regla. Y con el tema de que quería Ujú. desinflamar un poco y que quería, no sé, que quería el jugo, pues. Y bueno, casualmente esa ha sido una de las mejores reglas que yo he tenido en mi vida. O sea, casi que ni sentí el dolor. Obviamente yo me imagino que varía mucho por persona. A lo mejor depende del cuerpo de la persona, de la cantidad de alimentos que tiene que comer. Pero definitivamente, me encanta que hayas hecho énfasis en eso porque hay muchas mujeres que todavía no creen que En cuando tú ello. te alimentas acorde a tu ciclo, tu vida puede ser Sí. mejor, hermana. O sea, tú no tienes por qué sufrir en la menstruación, ¿sabes? Ojo, hay momentos en que hay veces que sí, me viene la menstruación, a lo mejor comí demasiado azúcar o comí mucho gluten, que esto a mí, o sea, yo como gluten y es inmediato el tema del brain fog, ¿sabes? Entonces, Sí, yo también. ay, no es de que mis reglas sean perfectas, todas siempre bellas, no, porque el tema de la alimentación para mí es como una lucha y sé que para muchas mujeres también y por eso te dije, te quiero hacer una pregunta súper práctica y si hay espacio ahorita para hacerla, te la hago de una vez. Es básicamente, toda esta información es muy esencial, es muy buena. ¿Cómo la llevamos a la práctica? ¿Cómo nosotras que algunas incluso no somos tan organizadas como otras, cómo nosotras pudiésemos crearnos un plan o qué herramientas podemos tener nosotras para asegurarnos de que nos alimentamos acorde a nuestro ciclo? ¿Tienes algunos tips para esos? En verdad es mucho más sencillo de lo que creemos, porque así como tú haces una lista de mercado para ir lo que te falta en la casa, me hace falta pollo, me hace falta huevo y me voy al mercado, es tú hacer una lista de en cada fase como semanal de tú decir, mira, esta fase esto van a ser mis 5 alimentos que tengo que potenciar. Cuando digo potenciar es que simplemente trata de consumir como en esos días más de estos alimentos, pero no quiere decir que son los únicos que tienes que consumir. Tú tienes tu Correcto. alimentación base, entonces hay una lista que yo, por ejemplo, yo doy un taller muy enfocado en la nutrición cíclica, o sea, un taller de 1 hora y media que solo es sobre esto, para enseñarte a cómo llevarlo a la práctica, pero sobre todo que esto lo podemos dejar, yo les puedo dejar la lista de mercado para que lo entreguen a su comunidad, que básicamente con esta lista de mercado por fases, tú lo que haces es organizarte un poco donde de pronto tú compras tus proteínas para congelarlas para todo el mes, pero tú vas variando vegetales, vas variando frutas, vas variando algunos Exacto. carbohidratos Amo. según esa lista de mercado. Entonces, es ver la lista, ir a comprar ciertas cositas propias de esa fase y poco a poco ir optimizando. No tiene que ser Entiendo. perfecto, la verdad, simplemente tú ser consciente de qué alimentos me vienen mejor, qué semillas son más propias, por ejemplo, la semilla de lino, la semilla de calabaza es más propio de la fase folicular porque me va a ayudar a la producción como tal de progesterona que yo necesito, mientras que la de chía y girasol es mejor para fase lútea. Entonces, son cositas que es reconocerlas, ir al mercado y tenerlas presentes en la casa para tú saber, ok, estos son los alimentos que más yo voy a repetir, como hacerlo muy, Exacto. muy dinámico y tampoco tanto robótico, sino yo tengo mi alimentación base, Claro. mis alimentos favoritos y voy integrando cositas, ¿no? De semana a semana. El verdadero trabajo aquí no es ponerlo a la práctica como tal tanto, sino conocer lo que tienes que comer, Exacto. ¿sabes? Tener ese Claro. Que conocimiento. para Creo las que que es somos parte visuales podemos de... imprimir la listica y ponerla en la nevera. Sí. ¡Ey! Creo que Esa es soy yo. Esa soy yo Creo tengo que esa es lista allí. creo que es parte como de educarse en el tema y que luego deje de ser como que un task que tienes que pensar y se vuelve algo que ya inconscientemente lo sabes. Sí. Como que, ok, estoy en fase lútea, ok, debería empezar a comer esto. O ya va a venir esto, debería empezar a comer esto. Y bueno, creo que una herramienta esencial sería traquear el periodo en por lo menos un app o algo así para Sí, Uf, estar seguro de sí, en qué momento de tu fase, de tu sí. ciclo estás. sí, sin Tengo, duda. te tengo una pregunta, Gaby. Tú sabes que mencionaste que alguna de las fases, y me parece que es la
folicular, si no me equivoco, porque bueno, uno tiene que ir repitiéndola para aprendérsela. Necesitamos consumir alimentos como el brócoli, quizás el coliflor. En este caso, por lo menos en mi caso, La ovulatoria principalmente es esa. ok, ovulatoria, gracias por la aclaración. En este caso, las personas que tenemos problemas de hipotiroidismo, Ujú. no podemos consumir tantos brócolis o tantos coliflor porque parece ser que estos alimentos como trancan un poco la conversión de T3 a T4. Entonces como que no nos convienen mucho. Quería preguntarte si tienes alguna manera distinta de como quizás de pensar en cuanto a este concepto o cómo tratas, si has tenido pacientes con hipotiroidismo Hashimoto, cómo tratas ese tipo de cosas, porque seguro hay alimentos que nosotros quizás no podemos consumir tanto, que tenemos que cambiar. Ok, me gusta esa pregunta. La verdad sí es una realidad con el tema de los bociógenos y la Mm, conversión de T4 a T3 con ciertos de estos alimentos, pero realmente se ha visto que para que eso tenga un efecto tienes que consumir una cantidad como muy elevada de estos alimentos, ¿no? ok. Cuando tú te vas a comer brócoli, por ejemplo, ¿cuánto brócoli tú crees que te comes en un plato de brócoli? Como No sé, como unos yo no 5 creo que Cuatro te comas. arbolitos. Exacto, yo no creo que te comas más de 200 gramos de brócoli, siendo 200 no. gramos una cantidad elevada, ¿vale? Entonces, ¿qué te diría yo? Todo también es tema de cantidad. Yo siempre dice como que el veneno lo hace la dosis y la frecuencia de las cosas, ¿no? Entonces, tú puedes consumir estos alimentos, pero en cantidades que son regulares y también bien cocidos. Si tú agarras el brócoli y tú lo mojas, lo hierves, retiras el agua, gran parte de esos Correcto. compuestos asimilados con el tema de las tiroides se desechan. Entonces te diría, el brócoli, como que el efecto positivo del brócoli en tu cuerpo es más positivo que el miedo a lo que me comentas, por el hecho de que hay incluso técnicas que limitan estos sustratos, ¿no? Como es el Correcto. remojo, el hervirlos, cocinarlos bien, desechar esa agua y consumirlos. Entonces te diría que eso no me preocuparía, pero Perfecto. en caso de preocupación te diría cocínalo bien, desecha el agua, consume una cantidad regular, no un exceso, no Regular. que te vas a estar haciendo una crema de brócoli súper concentrada todos los días de tu vida, pero Oh. también puedes variar porque los vegetales crucíferos son varios, no solo el brócoli, sino también los coles de Bruselas, el repollo, el kale, ¿no? Que también Exacto. tienen el mismo efecto sin necesidad de ser brócoli, ¿no? Yo, Gaby, sé que trabajas más que todo con mujeres que tienen ovarios poliquísticos, ¿verdad? Ese es como lo que he visto de, digamos, lo que más muestras en redes, pero sé que no estás limitada a ovarios poliquísticos. Correcto. Me gustaría saber cómo es diferente para ti tratar a un paciente con ovario poliquístico a un paciente que tenga alguna condición tiroidea. Mira, no es tan diferente, o sea, sí es diferente, por supuesto que sí, pero es que el síndrome ovario poliquístico y las alteraciones tiroideas tienen una afectación bidireccional. ¿Qué quiere decir bidireccional? Por ejemplo, que el síndrome ovario poliquístico, ¿verdad? Aumenta el riesgo de tener alteraciones en la tiroides, ¿verdad? Te hace más predispuesta, y sobre todo en la mujer, de tener alteraciones tiroideas. Y la tiroides afectada agrava y empeora los síntomas del síndrome ovario poliquístico. De hecho, una Mm, mujer que me llega a mí y me dice, tengo síndrome ovario poliquístico, tengo todos estos síntomas claves del SOP, hay muchos que se comparten con las afectaciones tiroideas, el hipotiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto, por lo que parte de mi tratamiento siempre es, ok, vamos a evaluar cómo está tu tiroides para ver si hay que hacer un diagnóstico diferencial y si hay que hacer un tratamiento entiendo. donde involucremos un médico endocrino, porque sabemos que a nivel tiroides siempre tiene que haber un médico endocrino de la mano, ¿no? Entonces, ¿por qué el síndrome ovario poliquístico aumenta el riesgo de tú desarrollar una alteración tiroidea? Porque el síndrome ovario poliquístico viene frecuentemente acompañado con resistencia a la insulina, con Mm, inflamación, resistencia a la insulina, con inflamación crónica, ¿verdad? Y también con alteraciones en lo que es el eje cortisol. Entonces, tanto la resistencia a la insulina como la inflamación constante en el tiempo, como alteraciones en el cortisol, son condicionantes de deterioro de mi producción de hormonas tiroideas y de la conversión de T4 a la T3, ¿cierto? Lo que puede deteriorar ese funcionamiento tiroideo, ¿no? ujú. También se ha visto que las mujeres con SOP
tienen un riesgo bastante mayor de desarrollar tiroiditis Hashimoto por esta misma inflamación crónica y persistente, ¿no? Mm, Y bidireccionalmente, una mujer con tiroides alterada, una tiroides hipoactiva, bien sea por tiroiditis o por un hipotiroidismo clásico, ¿verdad? Se relaciona con eso por el hecho de que las mujeres con tiroides también, con tiroides hipoactiva, le empeoran, digamos, intensifican una resistencia a la insulina, intensifican la producción de andrógenos. También son personas que tienden al sobrepeso, a la obesidad. Entonces, estas alteraciones en los niveles de insulina, estos aumentos en los andrógenos, que son las hormonas masculinas en la mujer, más el sobrepeso, la obesidad, son condiciones que van a intensificar los signos clásicos de un SOP. Acné, hirsutismo, ¿verdad? Irregularidades en el periodo, amenorrea, anovulación. Entonces, la verdad es que son condiciones distintas, pero que se alimentan demasiado para empeorar, condicionar o causar una a la otra en ocasiones. wow. No sé qué es el hirsutismo. El hirsutismo son este crecimiento de vellos masculinizados en Ok. zonas en la mujer. Que si empiezas con vellitos aquí en esta zona, muchos vellitos acá, en las areolas también, en la zona del vientre medio, donde